Hola, ¿cómo están todas y todos? Bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Pública, Conversaciones de Actualidad. En esta ocasión vamos a insistir en un tema que conversamos con una profesora hace un par de semanas atrás y nos pareció muy interesante porque quizás por lo desconocido también en los debates. Salvo en pequeños momentos del año en Chile, se conversa a propósito de la educación diferencial, de la educación especial para niños con discapacidad cognitiva permanente. Y ahora lo vamos a hacer con un profesor de educación diferencial, Claudio Palacios Piña, quien además es experto en discapacidad cognitiva e inclusión del DUOC de la Universidad Católica y actualmente también profesor de la Escuela Diferencial E791 de San Bernardo. Claudio, bienvenido, muchas gracias por estar en Agenda Pública. Muchas gracias, Fernando, muy contento de estar en tu programa. Cuéntanos un poco, mira, la Escuela Diferencial E791, según comentábamos antes, tiene una matrícula de 240 alumnos y alumnas. ¿Cómo ha sido el trabajo con la educación diferencial en San Bernardo? ¿Hay una alta demanda? ¿Tienen bien cubierta la matrícula? ¿Quedan niños afuera? No, mira, progresivamente ha existido un deterioro en términos de la matrícula en la escuela, producto de las mejoras a nivel de las políticas educacionales en nuestro país, por el tema de la integración. Yo creo que, y estoy de acuerdo con esos procesos, es decir, la integración, y más que la integración, la inclusión es una instancia positiva para disminuir las brechas, ¿cierto?, en términos de poder acceder, participar y progresar de nuestros niños, niñas y jóvenes, ¿cierto?, en el ámbito nacional. Lo que pasa es que hoy día esa instancia está en manos de la educación regular. Están accediendo a más temprana edad niños y niñas, ¿cierto?, gracias a las políticas de integración a la escuela básica y regular, donde están los apoyos suficientes, le están entregando para poder acceder y permanecer en ese lugar para después acceder a la educación media. Entonces, es ahí que existió una merma en términos, ¿cierto?, de matrícula, porque estos alumnos, estos niños y niñas, ¿cierto?, se están quedando en la escuela regular. Ahora, lo que sí ha aumentado progresivamente son los jóvenes con discapacidad cognitiva, porque muchos de ellos terminan octavo básico, pero ya no pueden continuar la enseñanza media, por las barreras que significa en términos de la educación media. Y son derivados ahí a la educación especial. ¿Y cuáles son las barreras que se encuentran los niños una vez que terminan la educación básica, que como tú me dices pareciera que está más inclusiva en los últimos años, pero ya llegada a la enseñanza media, ¿qué cambia? Claro. ¿Cambian las exigencias Ahora, cognitivas? Claro, hay mayor desarrollo, los docentes no están preparados para hacer adecuaciones curriculares, ¿cierto? O el sistema, digamos, mejor, para ser más eficiente y asertivo en el lenguaje. La educación media no está preparada y no ha hecho un cambio cultural. Porque cuando hablamos de integración, seguramente la profesora que vino en los programas anteriores te habló que la integración, que este estudiante accede a la escuela normal y él se tiene que adecuar y adaptar a las características de dicha escuela. Si nosotros hablamos de un proceso inclusivo, es la escuela que tiene que adaptarse a las características de los estudiantes. Entonces, esa cultura, las creencias o las políticas que hoy día existen en la escuela de educación media, no son las que se están adaptando y adecuando a las características de los estudiantes que están ingresando hoy día a esa instancia educativa, digamos. Y ahí se producen las barreras, ¿cierto?, en términos de plan y programas más rígidos, menos flexibles, donde este estudiante puede acceder y participar y progresar en ese contexto, digamos. Y entonces ahí se pierde, un porcentaje importante de niños claro, que podrían... Entonces ahí llegan a la educación especial, ¿cierto? Y tengo muchos alumnos con características que saben leer, ¿cierto? Pero no tienen de alguna manera las herramientas para la continuidad de educación media, y lo que se busca acá es incorporarlo, colocarlo para lo que es el acceso al trabajo, al mundo laboral. Claro. O si no, en algunos casos, transitar a la vida adulta, como apoyos para cómo tú puedas transitar de mejor manera, ¿cierto?, a los diferentes contextos de la sociedad. Y uno es el ámbito laboral. Hay mucha resistencia también, ya que nos están escuchando probablemente televidentes que son apoderados. Hay mucha resistencia entre los mismos apoderados de los colegios, llamémoslo así, de la educación tradicional, regular, con la presencia o con la adaptación que se deben hacer para niños con necesidades especiales permanentes. Yo creo que los padres hoy día están más empoderados frente a los derechos, porque hoy día tú sabes que
El concepto de discapacidad ha cambiado. Antiguamente, 20, 30 años atrás, el concepto estaba relacionado con una enfermedad, con el paradigma del déficit médico. Era el potente, el médico, el diagnóstico médico que declaraba un poco su discapacidad. Hoy día, de acuerdo a los nuevos paradigmas de un concepto social, se habla, ¿cierto?, de que la persona con discapacidad está relacionada con aspectos netamente en términos sociales o de competencia. Es decir, un ejemplo, si en una escuela no tenemos el acceso, un ascensor, una rampa, para poder acceder, ese estudiante presentaría discapacidad, pero si le tenemos, ¿cierto?, el acceso a infraestructura para que acceda, ya no es discapacitado. Entonces, ahí está la diferencia entre el paradigma del déficit o el paradigma social, es decir, es el contexto el que debe cambiar. Y yo creo que la familia hoy día está exigiendo ese cambio de paradigma. ¿Y hay mayor sensibilidad hacia la discapacidad física que hacia la discapacidad mental o hacia otro tipo de discapacidad? Yo creo que sí. Más que nada por el cambio cultural ha venido justamente por eso, por lo potente que ha significado para nuestro país la Teletón. Entonces hay una mirada, una sensibilización muy potente de los medios de comunicación y de estas campañas hacia la persona con discapacidad física, con una movilidad reducida, etcétera, ¿cierto? Y no así, por ejemplo, con la discapacidad cognitiva, porque es la que tiene mayores barreras, porque hoy día casi todo, ¿cierto?, se exige niveles de abstracción superior frente a la exigencia de la sociedad. Entonces eso a mí me ha mermado un poco. Y ahí están justamente las escuelas que siguen existiendo, fundamentalmente la escuela con niños y niñas y jóvenes con discapacidad cognitiva o intelectual. ¿Y es difícil encontrar casos, llamémoslo, de buena integración en la sociedad o en la educación incluso superior después que pasan por la educación? Ya tenemos nuestro país. Yo tuve la suerte en el año 99 obtener una beca, una pasantía a España, y tuve la suerte, seguramente tú lo has conocido, has escuchado hablar de Pablo Pineda. Pablo Pineda es un síndrome de Down, es el primer síndrome de Down que accedió a educación superior y hoy día recorre el mundo dando charlas motivacionales, un poco para sensibilizar frente a lo que significan las barreras que hoy día ponemos en la sociedad, a los prejuicios frente a sus reales posibilidades de acceder al mundo del trabajo o a participar socialmente en nuestro mundo. Cuéntanos un poco más de la escuela. ¿Qué implementación han logrado realizar dentro de la escuela diferencial E791 de San Bernardo? Bueno, esa escuela yo creo que es una de las escuelas más numerosas que van quedando en la zona sur de Santiago. Nuestros referentes fundamentales es que hay un muy buen trabajo, hay un trabajo colaborativo. Tenemos profesionales que son del área de terapia ocupacional, profesionales kinesiólogos, fonoaudiólogos, y que a través del trabajo colaborativo, además asistentes de la educación en aula o los apoyos, ¿cierto?, hemos generado importantes cambios. Y eso también orientado, una vez el término, a acceder lo que es al mundo del trabajo. Tenemos estudiantes que están trabajando en Falabella, en Winsor, y en supermercados, en Hoy, también de allá de la zona sur de Santiago. Y esas son las instancias de los éxitos que he tenido gracias a nuestras políticas de lo que es la educación en términos de la educación a nivel laboral. ¿Y esta política o ley de inclusión laboral ha sido beneficioso? ¿Cómo lo han evaluado ustedes? Yo creo que, es reciente. No llevamos muy pocos meses. Yo creo una instancia porque ya la empresa andan buscando jóvenes como que estén preparados, ¿cierto? Y el problema es que no tenemos mucho, de repente, por las características, por las creencias de los padres, de repente los padres muy sobreprotectores, por la cultura también de los propios estudiantes que no quieren, se ven insegurizados frente, ¿cierto?, a enfrentar una posibilidad de un puesto de trabajo, aunque nosotros tenemos experiencias previas. Por ejemplo, alumnos que van a práctica interna, después van a práctica externa, a un supermercado como propinero, a diferentes experiencias, antes de colocarlo, porque ahí nosotros, a través con el equipo multidisciplinario, como los terapeutas, los coordinadores, los profesores, vamos evaluando estos procesos y vamos viendo si realmente estos alumnos están en condiciones después de acceder a un puesto de trabajo, por lo que significa el posible fracaso y las posibles cierres de puertas para poder acceder a otros estudiantes. Entonces, tampoco es un proceso tan rápido. Lo que sí, por el cumplimiento de la ley, muchas empresas andan buscando estudiantes en situación de discapacidad y han llegado mucho a la escuela para buscar estudiantes en esa condición. Y la experiencia hasta ahora, sabemos que tiene menos de un año de implementada la ley, pero las condiciones laborales que se le otorgan a los muchachos o muchachas con discapacidad
cognitiva. En el caso de ellos son las mismas que los trabajadores. ¿Ah, sí? Sí, son las mismas hasta el momento. Ahora, hay que recalcar que esta ley se basa un poco en una ley de una discriminación positiva, de tener seleccionar, ¿cierto?, a una persona con discapacidad por sobre otra. Nosotros esperamos que esta ley sea después que se evalúe en términos de las competencias, una vez que esté sensibilizado y ya que se vea que la persona con discapacidad tiene las mismas competencias de una persona no con discapacidad, ¿cierto? Y ahí puede elegir abiertamente qué tipo de estudiante o qué tipo de trabajador es el más accesible para poder incorporarlo a los puestos de trabajo. Y yo creo que es positiva, no teníamos nada, yo creo que hay que agradecer que hoy día existe esa ley para poder sensibilizar y poder demostrar que la discapacidad no es una enfermedad, es una condición dada muchas veces por el contexto en el cual se va a desarrollar la persona. Y la experiencia internacional, tú que estuviste en España, hiciste alguna revisión de esta educación especial. ¿Cómo consideras que estamos muy atrasados en Chile? Mira, en el año 99, cuando tuve la suerte, el tema de la integración estaba incipiente. Cuando fuimos acá en Chile, allá en España ya llevaban muchos años, 10, 20 años, ¿cierto?, con este desarrollo. Y nosotros estamos en estos procesos, es decir, donde realmente la integración sea lo que se prometió, todavía falta, hay muchas barreras, hay muchas dificultades, todavía dificulta el trabajo colaborativo entre el profesor de apoyo, un profesor diferencial u otro profesional con el profesor de aula. Entonces hay mucho dilema ético, muchos conflictos, ¿cierto?, en el actuar y en las prácticas de los profesionales. Entonces ahí nos ha llevado a retrasar un poco el real acceso a estos niños, niñas y jóvenes. Ya, usted es profesor, así que lo voy a llegar al área chica con los profes, porque aquí pareciera ser que, no sé si todo el conjunto de profesionales de la educación, pero hay cierto también grados de resistencia por lógicas y prácticas culturales que tienen los propios profesores. Voy a cargarle la mano a los profes. Aquellos que hablan que, me acuerdo yo de algunos profesores que decían, mira, el aula es mía y yo tomo la decisión de lo que pasa dentro del aula, cerrada la puerta, este es mi reino. Y aquí no pueden haber dos reinas ni dos reyes, por tanto, un segundo profesor en el aula era muy complejo. ¿Esas prácticas están todavía instaladas? Eso está muy arraigado al interior del aula. Mira. Que a lo mejor en lo social se dice otra cosa, pero cuando llega el momento de la intervención, ¿cierto?, en el aula se mantiene. Aquí lo que tenemos que tener claridad es qué significa inclusión. Pues si hablamos de un concepto superior, más allá de la integración, que yo me adapto a la cultura y estamos abogando por una inclusión, ¿cierto? La inclusión, ¿qué es? Es un proceso, ¿cierto?, donde nosotros como profesionales debemos derribar todo tipo de barreras que impidan el acceso, la participación o el progreso del estudiante. En el caso, y la evidencia lo muestra, en el trabajo colaborativo de un profesor de aula, un experto, con un profesor de apoyo que le va a dar sugerencias, adecuaciones, van a mejorar, ¿cierto?, el instrumento evaluativo, van a mejorar las actividades que puedan desarrollar pensadas en todos y todas. Hoy día hablamos de un decreto 83, donde su fuerza mater, ¿cierto?, está en el diseño universal de aprendizaje. ¿Qué es el diseño? Son estrategias diversificadas pensadas en todos los estudiantes. Entonces, si ese profesor es capaz de planificar pensando en todos los estudiantes y si no tiene la expertise, la preparación, pero tiene un profesional que lo está apoyando, orientando, el éxito debiese ser tal que todos participaran y todos progresaran. El tema es que muchas veces todavía la modalidad que tenemos, y en algunas asignaturas, ese niño, esa niña o ese joven sale de la sala de clase para ser apoyado por un docente de apoyo, un profesor diferencial, psicopedagogo, ¿cierto?, en vez de ser apoyado al interior del aula. Entonces, al final, se sigue segregando dentro de la propia escuela. Existe también esto que llaman los tutores sombras, ¿no?, que van apoyando al niño permanentemente, que lo está mirando, lo está ayudando casi sentado al lado, o más bien sentado. Correcto, ese profesor, justamente ese profesor de apoyo que va mediando el aprendizaje, ¿cierto? Va mediando, va bajando, va haciéndolo más concreto, le va mostrando con otros recursos, porque la educación especial no solamente es la escuela segregada, ¿cierto?, o el centro como donde yo trabajo, sino son los recursos de apoyo especiales y diferentes para adecuarlo a los estilos de aprendizaje o para adecuarlo a las capacidades que puedan tener cada estudiante. Entonces, ese profesor, como dice Sombra, a la larga debiese ser un apoyo a ese profesor básico para el logro objetivo y las metas, considerando las características individuales que puedan tener ellos también. Ahora, hasta donde yo entiendo, entonces, con la integración se colocaba el peso
del acceso Exacto. en el alumno o la alumna. Correcto. La inclusión, el peso del acceso está puesto en la institución, que En es la el que centro tiene que... educativo, justamente. Tú lo has dicho. La inclusión lo que aborda es que el centro educativo tiene que hacer los cambios. Ahora, hay un índice, una forma de evaluar los centros a través del INDEX o el índice de centro inclusivo que te aborda 3 temas fundamentales. Las políticas, es decir, la escuela está obligada a reflexionar sobre su propia misión y visión institucional. Y ahí, si queremos incluir a estos niños, niñas o jóvenes, debemos tener una mirada, ¿cierto?, desde la misión o visión institucional, una mirada abierta a esos estudiantes. Ahí están las políticas educativas y de hecho el Ministerio de Educación ya está abordando un montón de políticas que están pensadas justamente en incluir a estos niños y jóvenes, como el decreto 83, ¿cierto?, en la cual incentiva al docente a utilizar una variabilidad de recursos pensando en las particularidades de cada estudiante que tenemos en el aula. Entonces, y ahí que pueda disminuir barreras visuales, barreras de tipo auditiva o estilos de aprendizaje que pueden tener estudiantes. Otro tema, otra dimensión, la política, las creencias, las expectativas que tenemos como docentes frente a las capacidades de nuestros estudiantes. Todavía se escucha que los docentes tienen baja expectativa de nuestros estudiantes con discapacidad, que no son capaces, que no lo van a lograr, y al final esas expectativas se van a cumplir. Si yo tengo baja expectativa, y todo ámbito educativo, ¿eh? Yo que trabajo hoy día una en profecía educación, autocumplida. Exactamente. Yo que trabajo en educación superior hoy día justamente en este tema también lo veo. Es decir, si hay docentes que no tienen una actitud y no creen que estos estudiantes lo van a lograr, se termina cumpliendo eso. Ahora, no solamente con la persona con discapacidad, sino la persona que tiene una diversidad cultural, con una situación económica distinta, con este tema a lo mejor de la inclusión en términos de la gratuidad. También se generan ciertos paradigmas o ciertas creencias que no son capaces. La otra dimensión son las prácticas pedagógicas, donde todavía sus prácticas muchas veces tienen que ser muy academicistas, muy cognitivas, como lo viví yo en Instituto Nacional, por ejemplo, que era netamente academicista, y hoy día hay un montón de otros recursos para poder llegar al estudiante de diferentes maneras, proveer diferentes modos de representación, proveer diferentes formas de implicarse o de recursos para apoyar, ¿cierto?, el aprendizaje de estudiantes. Algunos de los argumentos que estuve leyendo decían, bueno, los que salen habitualmente como las barreras que son medias infranqueables para lograr la inclusión en la educación regular. Tener 40 alumnos o más en algunos colegios. Es una barrera. Los recursos. Esos son, bueno, al día de hoy son barreras todavía infranqueables que lamentablemente no los permite hacer un trabajo colaborativo o poder ir derribando o disminuyendo las brechas, porque las brechas siempre van a existir, porque si hablamos de una inclusión siempre van a estar, ¿cierto?, esas brechas en términos relacionados al contexto, cómo ese contexto va limitando o va facilitando la participación, porque hoy día muchas veces nos preocupamos de las barreras, ¿qué barreras tenemos? Pero nosotros debemos preocupar también de los facilitadores. ¿Cuál debe ser mi actitud como docente para facilitar el aprendizaje? ¿Qué recursos entregar? Entonces, hoy día son números. Tenemos la cantidad de estudiantes, tenemos todavía el conflicto del trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo entre diferentes profesionales es fundamental porque hay diferentes miradas sobre este individuo. Entonces, esas miradas, al ponerlas de acuerdo, van a generar un recurso y una mejor estrategia para trabajar. Incluso incorporar a las familias dentro de esas posibilidades. Hay estudios que en sectores vulnerables donde las familias se incorporaron al proceso educativo y en conjunto con el docente, en conjunto con el equipo, han disminuido brechas irrelevantes y hoy día vemos niños y niñas y jóvenes en educación superior gracias a ese trabajo colaborativo, familia, escuela y profesionales. Hemos visto los esfuerzos que hacen los niños y las niñas por educarse, por estudiar. Hemos visto también, lo hemos repasado rápidamente, las circunstancias que viven los apoderados, los profesores. Veamos la institucionalidad, porque a los colegios se los mide hoy día, las escuelas, los liceos, los colegios en general, se les mide con esta encuesta de calidad de la educación, ¿no? Correcto. ¿Y qué sucede con esa encuesta y todo el mundo de la educación especial? Bueno, ahí también se está considerando desde los estudios que tengo, si bien es cierto, la necesidad de medir, ¿cierto? Es súper relevante, hay que medir, pero medir ¿para qué? Medir para poner un farolillo rojo, un farolillo verde, ¿cierto? Para segregar más lo que es la segregación que existe,
o realmente medir para generar una retroalimentación que nos pueda permitir a cada uno de los profesionales que trabajo o a la misma familia una oportunidad de mejora. Yo estoy por eso, es decir, que al evaluar poder ver en qué lo estamos equivocando para mejorar, no solamente para ubicar a escuelas de mejor o peor, ¿cierto?, condición o nivel de efectividad docente. Yo creo que ahí está la clave, en la medida que evaluamos. Y lo que hace un docente, ¿qué hace un docente? Evalúa para ver un producto muchas veces, pero se le olvida la evaluación formativa, ¿cierto? Para formar, para ver cuáles son tus carencias, para que el estudiante se dé cuenta cuáles son sus debilidades y dónde hay la oportunidad de mejora. Eso nos falta como institución. ¿Crees que se ha ido avanzando en la institucionalidad en el Ministerio de Educación, Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Hoy día hay políticas muy potentes, ¿cierto?, como yo creo el decreto 83, aunque hay cosas que todavía, dentro de esas políticas, que todavía son muy singulares, muy excepcionales, por ejemplo, hoy día mi escuela está con el decreto 83, ya nosotros antes teníamos una sigla a nivel básico, el básico 1, que no tenía ninguna relación con la educación regular. ¿Cómo la estaban desarrollando ustedes? Claro. ¿NB1, NB2? Exactamente, pero hoy día sí. Hoy día ese curso preescolar, prebásico, está en estrecha relación con los programas de la educación preescolar, ¿cierto? Y hoy día el nivel básico está en estrecha relación también con un poco con lo que es la educación regular. Y hoy día un primero básico, segundo básico, tercero básico, cuarto básico, quinto básico, hasta octavo básico, nuestros adultos van a tener de alguna manera un egreso considerado eso, porque hoy día la educación especial no existía, era un currículum alternativo. Alternativo. Entonces, los papás, ¿y qué curso este? Porque había hay una normalización en términos de estandarizar a qué curso pertenece esto y no había ninguna relación. Pero sí todavía hay un montón de barreras que hoy día a lo mejor se nos está exigiendo a la escuela especial el idioma inglés, por ejemplo, dentro de ese proceso, y sabiendo que con muchos de nuestros estudiantes tienen serias dificultades para acceder al lenguaje oral, lectoescrito, ¿cierto?, de nuestra lengua materna, con mayor razón van a quiero tener... decir que no solamente los niños de la educación especial, porque los niños de la educación regular hacen clases y clases de inglés y los papás se mueren y se desviven por inscribirlos en jardines infantiles, en guardería, en clases post horario normal, porque vayan los días sábados a aprender inglés y los cabros no aprenden, fundamentalmente porque en Chile, creo yo, porque estamos tan alejados que en la vida no conversamos nunca con alguien que hable en inglés. Totalmente de acuerdo contigo, Fernando, porque eso, claro, y de hecho nuestros migrantes que están llegando son todos de la misma lengua, la gran mayoría a excepción del pueblo haitiano. Y uno que ha tenido la suerte de viajar en diferentes instancias a partir de la discapacidad, se ve como en Europa, por ejemplo, ya quiero aprender español, estuve en Irlanda con Olimpiadas Especiales. Y los mandan a América Latina en una pasantía. Ya voy a América Latina, de hecho nuestra escuela tiene voluntariado alemán, que ya llevamos como 10 años, 7 años voluntariado, y llegan y ellos vienen a aprender el castellano, ¿cierto? Inmersión. Claro, exactamente. En inmersión 100% se aprende muy rápido. Entonces eso es más rápido porque hay que sobrevivir. Así que si usted quiere que su hijo hable en inglés, más allá de estarle poniendo nota y retándolo porque sacó una mala nota en el colegio que no le va a servir poco y nada, mejor júntese plata y lo manda a una pasantía 2 meses, un par de años, a quedar listo, no tiene para qué seguir. Claro, eso estamos hablando de gente que tiene los recursos, lamentablemente los que no tenemos los recursos. Bueno, ahí debería poner los recursos el Estado también, ¿cierto? Con experiencia en el extranjero, intercambio, potenciar esto, porque ahí la sobrevivencia va a ser la que te va a permitir acceder a la lengua ¿cierto? Va a estar obligado. Claro. Ya, Claudio, bueno, se nota que Claudio es muy entusiasta y está muy entusiasmado con la educación diferencial. ¿Y de dónde te viene? Mira, aunque tú no creas, bueno, mi origen partió en el Instituto Nacional. Instituto Nacional, donde supuestamente todos nosotros éramos los que teníamos las mejores condiciones. Pero una vez dentro del Instituto Nacional, por X situaciones, ¿cierto?, algunos fuimos avanzando o nos fuimos avanzando de acuerdo a las notas que traíamos. Y ahí cuando egresé yo reflexioné bastante frente a este tema. Y yo decía, ¿qué pasa si nosotros los que ingresamos al Instituto Nacional eran personas que tenían una condición cognitiva por razones culturales, ¿cierto?, por esfuerzos personales, y a pesar de eso nos fuimos quedando, nos fuimos respondiendo a la exigencia del contexto del Instituto Nacional? ¿Qué pasaría con aquellos jóvenes que sin tener una condición, ¿cierto?, que requieren más apoyo? Era difícil que poder de alguna acceder manera a una educación de cierta calidad. Y progresar. Entonces ahí me surgió la necesidad personal
en términos de poder estudiar educación diferencial, además que vi justo en esos procesos en Nacional un problema de visual, tuve aporta de un trasplante de córnea, eso me significó un bajo rendimiento, y además yo analizando mi nombre, Claudio, ¿qué significa? El cojo. ¿Por de dónde es? El emperador, ¿cierto? ¿Sí? El emperador Claudio, que era discapacitado, entonces yo creo que ahí está dentro de mi Hay una origen, vinculación histórica. un contexto que el nombre generó también, y eso me llevó a estudiar de alguna manera educación diferencial, pensando fundamentalmente en las personas con discapacidad cognitiva o intelectual. Nos vamos a tomar los 2 últimos minutos para hacerte una pregunta, ya que hay nombrado varias veces al Instituto Nacional. Está en un periodo de cambio, quizás no como el profundo y de largo plazo que pueda tener la educación diferencial, sino que uno que puede ser más rápido, aunque también lo quieren hacer parcelado, que es transformar el Instituto Nacional, que tenía 213 años de educación masculina o masculinizada, patriarcal, dicen las chiquillas ahora, y ahora con un ingreso, al menos con un cambio que van a poder entrar niñas al colegio. ¿Cómo lo ves tú como exalumno? Yo como exalumno no tengo ¿Algún reparo? Sí, yo claramente no, yo más que nada de este reparo es de estar de acuerdo. Allá. Hoy día si hablo de inclusión, hoy día la inclusión tiene que ser en todo ámbito. Ya no podemos seguir teniendo nuestra educación segregada donde hay estudiantes con más altas capacidades o alumnos con menos capacidades. Yo tuve la suerte en España de conocer a una escuela donde habían estudiantes con excelentes capacidades y otros sin capacidades similares a las que tenía, sino con unas capacidades diferentes, como le hablábamos, ¿cierto? Un estudiante, y donde el alumno con mejor rendimiento era amigo del alumno que tenía discapacidad intelectual. Eso da ¿cierto? Eso da la cultura de la inclusión, donde nos interactuamos, ya no se produce esa segregación, al contrario, se produce el trabajo colaborativo y de esa riqueza, de esa experiencia, y el Nacional lo va a vivir, hombres y mujeres, puede traer una mejor riqueza para nuestro país. Claudio Palacios Piña. Quiero decir que además fuimos compañeros de colegio, así que conozco su trabajo desde hace bastante años, porque gracias a las redes sociales, como todo les pasa, nos volvimos a encontrar varios años después con toda nuestra carga de experiencia. Así que te quiero agradecer que hayas estado en este espacio que me ha tocado a mí construir. Te deseo la mejor de las suertes en el trabajo en educación diferencial. Y también estoy muy de acuerdo en que le va a hacer bien al instituto el hacerse mixto. Es un desafío, pero también es un camino que hay que recorrer, que en algún momento iba a tocar. En algún momento va a estar aquí el rector, se comprometió a venir. Y yo creo, Fernando, que todo el tema de la discapacidad, ¿cierto?, es un desafío para todos y todas. Y además nos promueve el valor de la diversidad. Y qué mejor valorar al otro por lo que es y no por lo que tiene. Entonces, pensar en la diversidad como una gran oportunidad de crecer uno como persona también, como ser humano, frente a los derechos que hoy día tenemos socialmente. Te agradezco que hayas estado con nosotros. Nosotros vamos a una pequeñísima pausa y volvemos con otro entrevistado interesante en Agenda Pública, conversaciones de actualidad. No se vayan.